Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí.
Hola, buenos días, Centro Victoria, a personas que nos sintonizan el día de hoy, una mañana gloriosa. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Déjame decirte que cada domingo que pasa siempre hay como una expectativa en estar en la presencia del Señor, y déjame decirte que el día de hoy pues no es la excepción. Así es que sean bienvenidos a todos aquellos que nos están mirando por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Gracias por estar con nosotros. Déjame decirte que estoy muy emocionado por lo que Dios está haciendo. Y sabes que antes de entrar en la palabra del Señor, te tengo una súper grande noticia. Así es que si tienes lápiz, pluma, marcador, tu teléfono, lo que tengas, quiero que apuntes esto, porque esto es la noticia del año. ¿Estás listo? Ahí te va. Ok. Octubre 11. ¿Qué creen? Los tengo en suspenso. No, octubre 11 es cuando nosotros vamos a regresar aquí a la casa del Señor, a reunirnos por primera vez después de casi 6-7 meses de estar fuera de la casa del Señor. Así es que apúntalo otra vez, octubre 11. Pero fíjate bien, vamos a tener que tener dos servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 10:30. Les vamos a estar dando más información en esta semana, así es que está pendiente, estate conectado en las redes sociales, en el website de Centro Victoria, porque vamos a sacar información muy importante que tú tienes que saber para poder asistir a los servicios del Centro Victoria. Y ¿sabes qué? Estamos súper emocionados porque por fin los voy a poder ver. Ya no tengo que estar predicándole a una cámara, ya no tenemos que estar alabando nuestra casa, sino que todos vamos a poder ser parte una vez más de la iglesia o de los servicios que están aconteciendo. Así es que te lo repito una vez más: octubre 11 a las 9:30 y a las 10:30 tendremos nuestro reapertura de nuestros servicios de Centro Victoria. Y déjame decirte que va a ser un tiempo súper especial porque vamos a estar enfiestados. Pero bueno, una vez que ya me emocioné, vamos a entrar a la palabra del Señor. Como te decía, en los últimos 3-4 semanas, no sé cuántas han pasado, hemos estado hablando de un tema que ha sido muy relevante para nosotros. Y espero que este tema que hemos compartido pues de una manera haya ayudado a tu vida, haya ayudado a tu corazón. Y hemos estado hablando sobre los puntos ciegos. Aprendíamos que todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, que nosotros no nos podemos dar cuenta a menos de que alguien, o a menos de que una persona, y especialmente en este caso la palabra del Señor, nos lo pueda dejar saber. Así es que déjame decirte algo. Estamos hablando el día de hoy de un punto ciego, que muchos de nosotros no lo sabemos que lo tenemos, pero sí lo podemos ver en las demás personas. ¿Sabes cuál punto ciego me estoy hablando? Te voy a hablar el día de hoy de los celos. Los celos. Te voy a estar hablando sobre los celos. Este punto ciego, como te digo, a veces es un poquito difícil detectarlo. ¿Por qué? Porque es muy interiormente, está dentro de nosotros, y realmente no nos gusta que alguien nos diga que somos personas celosas. ¿Cuántos celosos hay aquí? No es cierto. Pero fíjate bien, el problema con esto, con este punto ciego, es que los celos nos pueden robar de la sensación de estar contentos y de estar agradecidos. Cuando tú y yo somos personas celosas, nos roba el hecho de estar agradecidos, de recordar que hay algo, que hay alguien que nos ha dado la bendición de estar vivos. Así es que por eso es importante nosotros siempre estar checando nuestros corazones. Lo opuesto al amor, fíjate bien, lo opuesto al amor son los celos. ¿Por qué digo esto? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 dice esto. Dice: el amor es paciente y bondadoso. Fíjate bien, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Te fijas? Cuando uno tiene el amor de Dios en nuestro corazón,
entonces no hay lugar para los celos, no hay lugar para la envidia. Por lo tanto, tú y yo queremos abrir nuestro corazón el día de hoy para decirle a Dios que venga y more dentro de nosotros. Tú te preguntarás, bueno, ¿qué son los celos? Y te voy a dar una definición muy sencilla. Fíjate bien. Los celos son un sentimiento de descontento o resentimiento provocado por las posesiones o posiciones, cualidades de otras personas. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos celos de alguien más, en nuestro corazón hay descontento. En nuestro corazón a lo mejor hay resentimiento porque hay alguien, nuestra familia, nuestro neighbor, cualquier persona que sea, ellos tienen algo que nosotros no podemos tener. Y fíjate bien, los celos y la envidia son muy parecidos, son casi sinónimos, en el sentido de que ambas forman parte de la codicia. Acuérdate que uno de los mandamientos, los 10 mandamientos, era de que tú y yo no podemos ser codiciosos. Así es que, puesto que son parecidos, sinónimos, los celos, me voy a referir a los dos el día de esto. Fíjate bien, un día alguien dijo esto: la envidia es querer lo que la otra persona tiene, y los celos es el miedo de perder lo que tienes por otra persona. Te lo voy a repetir otra vez porque medio me trabé. Fíjate bien. Dice, la envidia es querer lo que la otra persona tiene, y los celos es el miedo de perder lo que tienes por otra persona. Wow. Entonces, cuando tú y yo tenemos celos, ¿cierto? Es porque uno, envidiamos a las otras personas, y dos, tenemos miedo a perder lo que tenemos para esa persona. Fíjate bien, recuerdo que cuando tenía, vamos a decir, como unos 6, 7 años, y yo creo que ese es el primer momento donde yo siento que recuerdo que yo tuve celos. Era Navidad y mi papá me acababa de comprar una bicicleta azul. Era una bicicleta bonita. Siempre había querido yo una bicicleta y le dije, ¿sabes qué, papá? Para Navidad yo quiero una bicicleta. Me dijo mi papá, está bien, te la vamos a comprar. Y ese día de Navidad no podía esperar para agarrar mi bicicleta azul. Déjame decirte que la vi cuando me desperté el 25, estaba súper emocionado. Me subí, me fui al parque del pueblo donde nosotros éramos y empecé a disfrutar mi bicicleta. Todo era perfecto, la Navidad era perfecta. Tenía una bicicleta nueva azul que me gustaba mucho. El problema era, que 3, 4 casas de donde nosotros vivíamos estaban 2 chicos, 2 niños, eran hermanitos. ¿Y sabes qué? A ellos también habían tenido una bicicleta nueva, pero las bicicletas de ellos eran verdes fosforescentes, eran esas BMX, eran bicicletas de todo terreno, tenían diferentes velocidades, diferentes cambios, los frenos ya eran enfrente, nosotros le decimos los cuernos. Eran unas bicicletas súper modernas, eran deportivas. ¿Y sabes qué? Cuando yo empecé a ver esas bicicletas, automáticamente mi emoción por mi bicicleta nueva se había perdido. Mi emoción por tener también una bicicleta nueva se había perdido. Y ¿sabes qué? Por un momento, por un segundo, pensé esto: ¿cómo me gustaría pasar con mi bicicleta y atropellarle las bicicletas de ellos para que se les desbaraten? Fíjate bien, a una edad tan pequeña, los pensamientos que venían a mi mente, simplemente porque los celos habían tomado mi corazón. Y fíjate bien, yo creo que no es malo tener una bicicleta moderna, no es malo tener una bicicleta nueva, bonita, ¿verdad que sí? Que todos la pueden admirar. Ni tampoco es malo poder disfrutarla, Pero fíjate bien, cuando nuestra actitud empieza a cambiar, cuando alguien más tiene algo mejor o diferente que yo, entonces ese es el momento que nos tenemos que preguntar: ¿por qué me siento así? ¿Por qué yo no puedo disfrutar mi bicicleta, mi casa,
mi auto si yo sé que Dios me lo ha dado? ¿Por qué me tengo que fijar y codiciar las otras posesiones que las otras personas tienen? Fíjate bien. Un pastor, Craig Rochelle, que es un pastor americano que tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, dijo esto. Dice: la forma más rápida de destruir algo especial es compararlo con otra cosa. ¿Te fijas? Lo que yo tenía, mi bicicleta era nueva, estaba súper bien. Era una bicicleta bonita, era una bicicleta que trabajaba a la perfección. Había tenido una Navidad perfecta. Pero todo se arruinó, todo empezó a cambiar cuando yo empecé a poner mis ojos en una bicicleta de alguien más que supuestamente era mejor que la mía. Y sabes qué, en estos tiempos en los que vivimos, es muy fácil caer en la trampa de los celos. Es muy fácil nosotros poder ceder a la tentación de los celos. ¿Y sabes por qué? A causa de las redes sociales, a causa de nuestro celular, nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que están haciendo nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros esposos, lo que sea. Nos podemos dar cuenta exactamente qué es lo que están haciendo. Muchas personas viajan, ¿cierto? Dicen: oh, pues estoy aquí en Europa, en España y lo que sea. Y uno los ve en Instagram, en Facebook. Ahí sí, y se creen mucho. Y uno piensa: pues yo nada más puedo ir a Seaside. No, pues es que yo nada más puedo ir a Lincoln City, no me alcanza para más. Pero se cree mucho. O cuando alguien tiene un aniversario o algo bonito y supuestamente están en un restaurante súper elegante. Ay, sí, se creen mucho. Y nosotros comiendo en el McDonald's, whatever. Y de una manera u otra nuestro corazón empieza a funcionar de una manera diferente, porque esos celos empiezan a tomar control de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Siempre nos estamos comparando a las demás personas. Siempre estamos comparando nuestra familia a las demás familias. Estamos comparando nuestras pertenencias con las demás pertenencias de las otras familias. Y sabes que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque así es como piensan los celos. Cuando nosotros somos personas celosas, pensamos así: ¿por qué ellos y por qué yo no? ¿Por qué ellos son bendecidos y por qué yo no? ¿Por qué ellos tienen papeles y por qué yo no? Pero ¿por qué ellos tienen una casa bonita, con un jardín bonito, y por qué yo no? Cuando nosotros nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas, simplemente estamos diciendo: ¿sabes qué, Dios? Tú eres un Dios injusto, porque simplemente no me has dado lo que ellos les has dado tú. ¿Te fijas? Entonces, el primer pecado, fíjate bien, que se cometió en esta tierra después de la caída de Adán y Eva, ¿cuál fue? Fue cuando Caín mató a su hermano por el simplemente hecho de que Dios se había agradado más en la ofrenda de su hermano Abel. ¿Te fijas? ¿Hasta dónde nos pueden llevar los celos? Hasta cometer un crimen. Es por eso que tú y yo constantemente, todos los días, tenemos que decir al Espíritu Santo que revele en nuestros corazones si hay un punto ciego que se pueda llamar celos. Pero fíjate bien, ¿qué hacer para vencer los celos? Y te voy a mostrar con la palabra. Hay dos hombres en la Biblia, dos hombres muy famosos en el Nuevo Testamento. De hecho, son dos discípulos que eran muy pegados a Jesús, dos discípulos que marcaron la diferencia en la iglesia cristiana. Y fíjate bien, me estoy refiriendo al apóstol Juan y al apóstol Pedro. Si es que abre tu Biblia en Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. Pero fíjate bien, el apóstol Juan, cada vez que él escribe, él escribió este libro, siempre se refiere a él en la tercera persona. Y no nada más eso, cada vez que él escribe, él menciona al discípulo amado que Jesús amaba. Cada vez que él dice esto, se está refiriendo a la misma persona. Ok, entonces yo quiero que tú captes eso antes de yo empezar a leer. Ok. So, Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver cómo los celos, la envidia puede tomar control de nuestro corazón. Fíjate bien, Juan 20, 1 en adelante. Dice así. Dice: el domingo por la mañana temprano,
Ok, ya había muerto Jesús, ya había resucitado de esto. De hecho, ese es el tercer día cuando ya Jesús había resucitado de la tumba. Esto es lo que pasa. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró ¿con quién? Con Simón Pedro y con el otro discípulo, que él es Juan. Acuérdense que Juan siempre se va a estar refiriendo en tercera persona. Dice, ¿a quién? A quien Jesús amaba. El otro discípulo, siempre vamos a verlo, y dice la referencia a quien Jesús amaba. Fíjate bien, dice, les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo, fíjate bien, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, fíjate bien, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Te fijas? Juan quería dejarnos saber que él había corrido más recio, más fuerte, más veloz, y fue el primer hombre que llegó a la tumba de Jesús. Interesante esto, pero fíjate bien. Después, en el capítulo 21, Jesús se les aparece a los discípulos en el mar de Galilea, mientras que los discípulos estaban pescando. Pedro y Juan se habían dado cuenta, ¿cierto?, de que Jesús había resucitado, lo habían visto. Pero después Jesús les dice, ¿sabes qué? Yo los voy a ver en el mar de Galilea. Y esto es lo que pasa en el versículo 3 de Juan 21. Dice esto. Dice, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7. Entonces el discípulo, otra vez, a quien Jesús amaba, ¿qué dice? Le dijo a Pedro, hey, es el Señor, Pedro, es Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, dice que se puso la túnica, porque se le había quitado para trabajar. Dice, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla donde estaba Jesús. Es interesante porque en cuanto Juan le dijo a Pedro que Jesús era el que estaba en la orilla, dice que no le importó, dice que se puso su túnica, dice que saltó del mar, no le importaron los peces, no le importó la barca. Me imagino que empezó a nadar porque tenía una urgencia de conectarse con Jesús. La última vez que Pedro había tenido una conversación con Jesús, o que había escuchado de Jesús, es cuando le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿sabes quién es este hombre que se llama Jesús de Nazaret? Y que dijo Pedro, no lo conozco. Y de una manera Pedro quería asegurarse de que Jesús y que Pedro estuvieran en buenos términos. Por lo tanto dijo, ¿sabes qué? Este es el momento especial para yo poder ir a hablar con Jesús y tratar de arreglar este problema. Pero fíjate bien, si continuamos leyendo, Jesús tiene una conversación privada con Pedro. Una vez que los discípulos se reúnen, Jesús toma a Pedro y dice que empiezan a caminar lejos de los demás discípulos. Y Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, claro, Jesús, claro que te amo. Y Jesús le responde, pues entonces dale comer a mis ovejas. Jesús le hace estas 3 preguntas porque Pedro le negó 3 veces. Por lo tanto, Jesús quería dejarle saber a Pedro que si él realmente le amaba. Pero fíjate bien, cuando Jesús está hablando con Pedro, cuando él le decía apacienta o dale de comer de mis ovejas, en esa conversación Jesús le está dando el poder para que él pueda encargarse de la iglesia, para que él pueda encargarse de las ovejas, para que él pueda ser el responsable
de que tú y yo como iglesia pudiéramos existir en estos tiempos. Si nosotros leemos Hechos, el libro de Hechos en adelante, vamos a ver el ministerio tan fructífero que Pedro tuvo a causa de la palabra y de la encomienda que Jesús le había dado en estos momentos. Jesús le decía: ¿sabes qué? Entonces tú vas a ser el responsable de que la iglesia crezca. Pero sin embargo, puesto que tú me amas también, vas a tener una muerte similar a la mía. Vemos o escuchamos que Pedro a una edad ya avanzada dice que fue crucificado, pero fue crucificado de cabeza para abajo, porque él decía que no era digno de ser crucificado como Jesús. Entonces esa conversación con Pedro y con Jesús, él estaba dando casi la autoridad, la encomienda para convertirse en un hombre que iba a marcar la historia de la humanidad. Pero fíjate bien, algo súper interesante pasa. En el versículo 20 del capítulo 21 de Juan, Jesús está teniendo, me imagino que una conversación bien intensa. Una conversación, cierto, de corazón a corazón. Jesús le está abriendo el corazón a Pedro. Pedro le está abriendo el corazón a Jesús, cierto. Están afuera de donde están todos los discípulos. Pero algo interesante que de hecho nunca me había puesto a pensar. Esto fue lo que pasó. Versículo 20, vamos a leerlo de Juan capítulo 21. Fíjate bien. Pedro se dio vuelta. Cuando él estaba hablando con Jesús, dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Y quién era el discípulo que Jesús amaba? Era Juan. Dice: estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Quiero que tú te pongas esto en la mente. Jesús, una vez más te digo, Jesús está teniendo una conversación súper íntima, súper privada, ¿verdad que sí? Donde no quiere que nadie estuviera. Cuando de repente dice que Pedro se voltea. ¿Y quién está ahí? Juan está escuchando la conversación. Juan, me imagino que quería saber qué es lo que ellos estaban hablando. De una manera, Juan como que estaba medio que chismeando a ver qué es lo que estaba aconteciendo. Puedes ver un poquito la competición, me imagino que la envidia entre Juan y Pedro, ¿ok? Juan siempre está diciendo el discípulo que Jesús amaba. Juan era el más rápido. Juan era el que le dijo a Jesús: ¿quién te va a traicionar? Juan como que siempre está escribiendo como que es un poquito mejor que los demás discípulos. Y en esta instancia de este versículo dice que Pedro se adelanta a los demás discípulos y está teniendo una conversación. Y Juan, me imagino que es curioso para ver qué está pasando. Pero fíjate bien, me encanta esto. Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 21, versículo 21. ¿Sabes qué pasa cuando Pedro se da cuenta de que Juan está atrás de ellos escuchando? Esto le dice: Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con él? En otras palabras, Jesús, este chismoso que está aquí, ¿cuál va a ser la encomienda que tú le vas a dar? ¿Cuál es la responsabilidad que tú le vas a dar a él? ¿Él va a trabajar conmigo? ¿Va a trabajar para mí? ¿O voy a trabajar yo para él? Yo quiero que tú me digas cuál asunto tú vas a tratar con él. Pero fíjate algo, que cada vez que alguien le preguntaba vale la redundancia, una pregunta a Jesús, Jesús nunca le respondía. Simplemente Jesús siempre le respondía con otra pregunta. Versículo 22. Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, Pedrito, lo único que tienes que hacer es seguirme. Sígueme. ¿Te fijas? ¿Qué respuesta tan clara en una pregunta de parte de Jesús hacia Pedro? Fíjate bien, simplemente Jesús le está diciendo: si yo quiero que muera antes que tú, Pedro, ¿a ti qué? Si yo quiero que él sea más famoso que tú, Pedrito, ¿a ti qué? Si yo quiero que él escriba, que él sea el más famoso, que dure más tiempo que tú, ¿a ti
qué? En otras palabras, de una manera más vulgar, Pedrito, ¿a ti qué te importa eso? Lo único que tienes que hacer es simplemente seguirme. No te preocupes con lo que yo voy a hacer con Juan. No te preocupes con la encomienda que yo voy a hacer con Juan. Yo estoy tratando ahorita contigo. Enfócate en lo que yo te estoy diciendo. Y te estoy diciendo que simplemente me sigas. Wow, ¿te fijas? Esto aplica a nosotros en el día de hoy. ¿Y sabes qué? Y esta respuesta o estas preguntas que Jesús hace es incómodos. ¿Por qué? Porque alguien, tu amigo, tu hermano, tiene un mejor trabajo que tú. Y Jesús te dice ahorita, ¿eso qué tiene que ver contigo? Simplemente sigue a Jesús. Pero es que mi familia tiene mejor casa, tiene mejor automóviles. ¿Qué tiene que ver contigo? Simplemente sigue a Jesús. Pero es que a mí el pastor no me deja predicar. Es que a mí el pastor no quiere dejarme ser líder. Pero eso, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Simplemente enfócate en Jesús. ¿Te fijas? Siempre ese va a ser uno de los problemas más grandes de nosotros. Y es que ¿por qué a mí? Y es que ¿por qué yo no tengo esto? Y es que ¿por qué esa familia es más bendecida que yo? Y es que Señor, ¿qué vas a hacer con esta persona? Pero ¿sabes qué? En esta hora, en resumidas palabras, Jesús dice, ¿sabes qué? Eso, ¿a ti qué? Simplemente Dios tiene una bendición para ti. Dios tiene un propósito específico para ti. Dios tiene una palabra específica para ti. Dios te creó para algo específico. Entonces tú y yo tenemos que dejar de compararlos, porque la bendición, la palabra que Dios tiene para nosotros es personal. Si es que tenemos que tener cuidado con esto. Todos tenemos este punto ciego que se llama celos. Y esto es uno de los puntos ciegos más complicados y más difíciles que tenemos que trabajar en tratar de descubrir. Me encanta lo que dice Hebreos. Fíjate bien, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Ya estoy a punto de terminar. Hebreos 12, 1 al 2 dice esto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuál es el pecado que nos hace tropezar? Yo quiero que tú y yo pensamos en eso. Dice, y corremos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en la casa de mi vecino. Esto lo hacemos fijando la mirada en el auto nuevo de mi familia. Esto lo hacemos fijando la mirada en la familia perfecta de mi hermano. ¿Qué dice? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, dice, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Te fijas? La manera más fácil que tú y yo vamos a ceder en nuestros celos es cuando nuestra mirada se empieza a enfocar en unas cosas diferentes y no en Jesús. Es cuando nuestros ojos se van a empezar a enfocar en las cosas terrenales y no nuestra mirada en Jesús. Básicamente lo que Hebreos nos está diciendo esto. ¿Sabes qué? Mantente en tu línea, mantente en tu carril, toma tus bendiciones, alégrate, pon tu mirada en Jesús. No te fijes a la persona que está a un lado de ti. No te fijes qué tan recio corre. No te fijes qué tipo de tenis tienen. No te fijes qué tipo de shorts tienen que pueden correr más rápido que tú. Simplemente tú y yo tenemos que tener la mirada puestos en Jesús. Para poder ganar esta carrera, tú y yo tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mirada en el Señor. Quédate en tu línea, quédate en tu carril, que no te importa lo que los demás tienen.
que no te importa cómo los demás son, que no te importan todas las fotos que tomen en Instagram. Simplemente mantente en tu carril y mantén siempre tus ojos puestos en el Señor. Fíjate bien, termino con esto. Te voy a dar 3 disciplinas espirituales prácticas que nos van a ayudar a lidiar con nuestros celos. 3 disciplinas prácticas y termino con esto. Número 1, ayuna redes sociales continuamente. Muchos de nosotros, la primera cosa que hacemos cuando abrimos nuestros ojos es checar nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro Facebook, todo lo que sea con redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que pasó la noche anterior. Queremos saber qué es lo que el resto del mundo está pasando. Y cuando empezamos a ver que otra gente está siendo bendecida de una manera diferente, cuando empezamos a ver lo que otra gente está haciendo y nosotros no lo podemos hacer, allí es cuando los celos, cuando la envidia empieza a introducirse en nuestro corazón. Pero déjeme decirte que entre más tú y yo podamos a dejar nuestros teléfonos, mientras tú y yo podamos ayunar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a decir, ¿sabes qué? Esto realmente no es lo que importa. ¿Por qué? Porque mi mirada está en Jesús. Fíjate bien, las personas tocan su teléfono aproximadamente 2,617 veces al día. Eso quiere decir que siempre estamos checando qué es lo que está pasando. Y aquellos usuarios que son súper compulsivos, dice que tocan su celular más de aproximadamente 5,427 veces al día. Imagínate, siempre estamos viendo qué es lo que está pasando. Entonces es muy fácil de caer en esa trampa de los celos. Entonces ayuna redes sociales socialmente. Número 2, mantén un diario de gratitud. Escribe antes de que tú te vayas a acostar. Escribe lo más que puedas de tus bendiciones. Escribe algo que Dios que Dios ha hecho por ti, por tan pequeña que sea. Escribe 2 o 3, un diario de gratitud. Lo pones en tu recámara donde tú te acuestas. Y sabes qué, tuve la oportunidad de ir al parque con mi familia. Sabes qué, tuve la oportunidad de visitar a mi familia. Cosas tan pequeñas. Y sabes qué, de 2 a 3 cosas por noche. Durante un año te vas a dar cuenta de cuán bendecidos tú y yo nos hemos convertido. Entonces mantén siempre un diario de gratitud, no importando qué tan pequeños sean. Y número 3, y esta es la más difícil. Esto es el problema más grande que nosotros tenemos que lidiar. Celebra la persona que envidias. Celebra la persona que envidias. Este es el antídoto para el celo. Cuando tú te conviertes en una persona, o cuando nos convertimos en personas que siempre estamos orando por aquellas personas que nos causan celos, ¿sabes qué? Automáticamente nosotros estamos cortando, estamos matando ese celo y no estamos dejando que llegue a nuestro corazón. Por lo tanto, siempre estamos bendiciendo a esa persona. Si esa persona se compra un auto nuevo, celebramos a esa persona que compró un auto nuevo. Si esa persona se compra una casa nuevecita, nosotros celebramos a esa persona que se compró una casa nuevecita. Si sus hijos de ellos van a la universidad, nosotros nos alegramos porque sus hijos fueron a la universidad. Entonces siempre celebra a esas personas que tú tienes un problema de envidia. ¿Por qué? Porque por medio de eso Dios te va a traer la bendición y Dios va a traer la honra por medio de eso. Alégrate, celebra a esa persona. Termino con esto. Estos puntos ciegos que nosotros hemos hablado por los últimos 3, 4, 5 semanas, vamos a pedirle en esta hora que Dios siempre nos sea revelando esos lugares a lo mejor secretos que nosotros nos podemos ver. Y los celos es un problema muy grande, aún en la iglesia, aún en los pastores. Gente como yo, ¿cierto? Podemos ser tomados por a causa de los celos. Y
Y sabes que es por eso que siempre yo estoy checando mi corazón, siempre le estoy preguntando a mi esposa: amor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Siempre ella me está diciendo, ¿cierto?, qué es lo que yo estoy pensando o haciendo mal. ¿Por qué? Porque es importante siempre tener nuestra mirada en Jesús. Y sabes qué, si Dios está haciendo cosas diferentes en las personas que están alrededor de ti, si tu familia tiene cosas, una bicicleta bonita que tú no tienes, eso a ti qué, simplemente sigue a Jesús, simplemente pon tu mirada en Jesús, simplemente confía en Jesús y mantente en la línea, que por medio de eso las bendiciones van a caer sobre tu vida. Si es que no demos lugar a los celos. Vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú puedes hablar a nuestros corazones. Señor, en esta hora yo te pido para que tú seas tratando con nuestro corazón. Señor, que si hay celos, si hay envidia, Señor, que nosotros aún no nos podemos dar cuenta, simplemente yo te pido que tú lo reveles y lo saques a la luz. Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada puesto en ti. Sabemos, Señor, que no hay cosa material, no hay cosa en este mundo que se pueda comparar a tus bendiciones. Así es que en esta hora nos mantenemos en nuestra línea, nos mantenemos en nuestro carril, corremos esta carrera de la fe, Señor, pero siempre poniendo nuestros ojos en ti. Perdónanos, Señor, si ha habido celos. Perdónanos si ha habido envidias en nuestra vida, Señor. En esta hora nosotros te los ofrecemos a ti y te pedimos que perdones nuestro pecado, que perdones nuestros errores, para poder así, Señor, una vez más recalibrarnos y poder continuar esta carrera que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Espero que haya sido de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan buen para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan buen para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. Puedo ganar
Bueno, estamos a punto de terminar, pero no sin antes recordándote algunas cositas. Acuérdate el anuncio que te di al principio. Octubre 11 regresamos a reunirnos aquí en la casa del Señor, pero vamos a tener dos servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 10:30 de la mañana. Nosotros durante estos próximos días o esta semana te vamos a estar dando más instrucciones y más información a lo que tú tienes que hacer. Ok, vamos a regresar a la casa del Señor, pero déjame decirte que lo vamos a hacer respetando, ¿cierto? Todas las leyes de nuestro estado, respetando también la casa que es Centro Victoria, y la casa también de Beaverton Foursquare Church. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es de que tú estés bien, es de poder cuidarte. Así es que todo lo que hagamos de hoy en adelante lo vamos a hacer precavidos y acatando, ¿cierto?, a las reglas del estado y a las reglas de la salubridad. Así es que estamos súper emocionados, no te lo puedes perder. Invita a gente. Déjame decirte que va a ser algo súper emocionante, porque después de 6-7 meses regresamos a la casa del Señor. Así es que no te lo puedes perder. Y la última cosa es octubre 5, que creo que es un martes. Octubre 5 nos vamos a reunir por última vez con la iglesia americana y vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Simplemente todos nos vamos a juntar con ellos y vamos a adorar juntos, vamos a orar juntos. Y yo creo que esto va a ser un tiempo muy especial, porque vamos a estar haciendo iglesia junto con ellos. Así es que apúntalo a tu calendario, octubre 5 a las 7 de la noche aquí en el parque de la iglesia. No te lo puedes perder. Bueno, terminamos el día de hoy, pero no sin antes agradecerte por sintonizarnos. Gracias a todas las personas que han sido generosas. Gracias por sembrar en este ministerio. Si tú lo quieres continuar haciendo, o si no eres parte de esto, simplemente te pedimos que vayas a centrovictoria.org, y ahí hay una opción que se dice dar o donaciones, y ahí lo que Dios te dé en tu corazón, cualquier cosa que tú bendigas a este ministerio, es para que nosotros podamos bendecir a los demás. Así es que gracias por creer en nosotros. Y sabes que muy pronto, muy pronto estamos de regreso. Ya no más te voy a tener que estar hablando a una cámara, sino que ya los vamos a poder estar gozándonos juntos. Así es que Dios te bendiga, que la paz del Señor quede contigo, que la luz del cielo resplandezca en tu familia, en tu hogar, que Dios pueda multiplicar y prosperar todo lo que toque en tus manos, y que los ángeles del Señor puedan acampar alrededor de ti. Dios te bendiga, que tengas un día súper excelente. Nos vemos el siguiente domingo a la misma hora por el mismo canal. Cuídate y que tengas una semana de bendición. Hasta luego. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios único.